O sea, la palabra más extraña que se puede imaginar, el .com, ya se lo yo a alguien, ¿no? Piensas en los logos y ya todas las imágenes, típico que tú dices, no, este logo sí está súper original. Se le decía a un amigo, se parece a unos pantalones que compré en Perú. Oye, no manches, o sea, todos los logos están ocupados, todos los nombres están ocupados, todos los colores están ocupados, y es una realidad. Si hubiéramos emprendido hace 100 años, pues había que ganarle al de la cuadra, a la cuadra de los plomeros, a la cuadra de los herreros. Hace 50, pues al de la ciudad, al doctor de la ciudad, al pediatra del pueblo. Hoy, lo que vayan a hacer, su competencia es global. De hecho, me acuerdo de una anécdota. Yo les decía que yo estudié Derecho. Ya les terminé de contar eso, pero yo estudié Derecho porque yo lo que descubrí es que yo quería cambiar a México y quería ayudar a México. Ya me dijeron que la única manera de hacerlo era la política. Creo que sí, son muy buena, pero entonces me dijeron, si quieres ser político, pues estudia Derecho. Entonces estudié Derecho. Y en esa época me acuerdo que estudié en la Libre de Derecho y tenía un profesor que yo creo que nos quería motivar, pero me acuerdo mucho que se paraba y decía, jóvenes, entiendan, su competencia, ya nos lo decía hace 30 años, su competencia no es el compañero que tiene al lado. Y yo decía, puta lástima, porque este cuate, pues si le gano es re borracho, no estudia, si le gano es... O sea, su competencia hoy no está formando en la banca de junto, su competencia hoy no se está formando en la UDLA o en la Ibero o en la Náhuatl, ni en la Universidad de Sonora, ni en la UNAM, ni en el TEC de Monterrey. Su competencia hoy se está formando en London School of Economics, en Wharton, en Harvard, en Singapur. Yo no sé si lo que él quería era motivarnos, pero yo cada vez que él decía eso, yo me hacía más chiquito y decía, la madre, o sea, imagínate, estos cuates están en universidades increíbles, en donde los libros que yo leo, los autores les dan clases. Los expresidentes de nuestro país, que ya no sé quiénes, pero se van a dar clases allá, los doctorados y los honoris causa y los Nobels están en sus laboratorios increíbles, en sus bibliotecas, y me está diciendo que yo voy a entrar a un ring a pelear parejo con un cuate que tuvo todas estas oportunidades. Se los digo, después de 15 años de emprendedor, sí, les va a tocar. Y les va a tocar ir a los congresos, y les va a tocar ir a las expos, y les va a tocar que un cliente les saque otra cotización. Y esa es la realidad. Nuestra competencia es global, y hay que estar listos para eso. Pero también las oportunidades son de ese tamaño. Entonces, entendiendo que la competencia es completamente global y que sí, nuestra competencia se está formando en otros centros de estudio, les quiero contar esta anécdota precisamente de uno de ellos. Siguiente. Y la dinámica es una cosa que pasó en 2009 en la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford, pues ya en 2009, y hoy más que nunca, es súper famosa porque pues de ahí han surgido ese ecosistema, no solo de sus aulas, han surgido muchísimos de los grandes emprendimientos, de los unicornios que dice la secretaria, pues ahí surge, porque además es todo un ecosistema que se ha logrado, ¿no? Y no solo se ha logrado en la Universidad de Stanford, se ha logrado en Silicon Valley, en Palo Alto, ¿no? Y creo que Puebla tiene todo el potencial para que lo logremos porque tenemos universidades, tenemos capacidad y demás, y les voy a decir otro ingrediente que tenemos. Pero bueno, esta le encargaron a la maestra Tina Silic, que era la maestra de emprendimiento e innovación, que diera el curso a los recién llegados, que básicamente eran como 100 y tantas personas, a la maestría, al MBA de Stanford, que se querían especializar en innovación y emprendimiento. Entonces, imagínate esto, o sea, el MBA de Stanford es una cosa, además impagable, creo que imposible de entrar, o sea, las mismas dirán, dijo, seguramente el TEC de Monterrey tiene varios estudiantes allá, pero bueno, era imposible. Y entonces imagínense que ahí llegan las grandes cabezas. Llegan de Asia, de África, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Llegan los cuates más fregones a estudiar la maestría en Business Administration de la Universidad de Stanford. Y entonces esta pobre maestra dijo, híjole, ¿cuáles son estos grandes? Entonces se le ocurrió que lo que iba a hacer era un experimento. Su primer día de clases, y esto es completamente real, lo buscan en ChatGPT y demás, dividió al grupo completo, un grupo, imagínense más o menos esto, en 14 equipos. Los sentó por separado y les dijo, señores, vamos a hacer una dinámica. Ustedes son las grandes cabezas del mundo. Ustedes van a inventar los siguientes Ubers, Airbnbs y demás. Vamos a hacer un experimento. Se dividen en 14 equipos del mismo número, hombres y mujeres, mixto. Les voy a dar un sobre amarillo con $5 a cada equipo. Y las reglas son las siguientes. Tienen 2 horas para buscar multiplicar esos $5 lo más que puedan. Al final de las 2 horas van a llegar, se van a parar aquí, y van a tener 3 minutos para exponernos a la clase completa cuánto dinero lograron multiplicar con los $5 y cómo lo hicieron. ¿Son las reglas? Corre. Salieron todos corriendo, empezaron a pensar, imagínate las grandes cabezas. Y entonces, debo decir que la gran mayoría hizo lo que probablemente yo hubiera hecho, que fue, ¿qué fregados compro con $5? ¿No? Y entonces la gran mayoría
corrió uno y se fue al barrio chino, no sé, y compró baratijas de $1, y entonces se pusieron a venderlas en el campus, y lo inteligente que hicieron fue hacer una cadena de suministro muy rápida, en donde alguien se quedó en la tienda y le avisaban por teléfono, oye, se están vendiendo muy bien los lápices, entonces compraban más lápices, y lo multiplicaban. Y básicamente la gran mayoría de los equipos hizo eso, multiplicó diferentes cosas, plumas, lápices, chucherías, y logró en promedio $25. Pues, bueno, en 2 horas, las grandes cabezas del mundo multiplicaron por 5, ¿no? 5x sus $5. Fue interesante que hubo 2 equipos que hicieron algo distinto. Uno de ellos llegó y le dijo, nosotros logramos $65. ¿Cómo? Entonces ellos dijeron, nosotros no nos vamos a ir con la finta de lo que tenemos, sino que entendemos lo que somos. Entonces dijo, nosotros no vamos a comprar, a vender cosas, porque $5 está limitado. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Y entonces vieron que enfrente de la clase había un jardín grande y pasaban muchas bicicletas. Gastaron sus $5 en comprar una bomba para inflar llantas y se pusieron a cobrar $1 por medirte la presión de la llanta de la bicicleta y inflarte. Se dieron cuenta muy rápido de que la gente estaba tan contenta del servicio que le daban, de buena onda, que cambiaron lo del dólar porque fuera una propina. Y entonces les daban más, les daban $2, $5, y con eso lograron sus $60 y tantos. La reflexión aquí es que estos cuates, a diferencia de la gran mayoría que dijo, ¿qué hago con lo que tengo? Que es como mucha gente emprende hoy, ¿qué hago con lo que me heredaron? ¿Qué hago con lo que me dieron? ¿Qué hago con lo que tengo? Entendieron que era más valioso lo que eran y que qué podían hacer ellos en 2 horas, y se pusieron a servir a los demás y lograron $65. Pero quiero seguir con la historia. Llegó otro equipo que no solo dijo, no me voy a ir con la finta de lo que tengo, voy a ver qué puedo hacer yo, nosotros 8, durante 2 horas, pero entendieron que hay otro elemento en la ecuación que se nos está yendo. Lo que tienes, lo que eres y el contexto en el que te encuentras. El experimento fue al mediodía y entonces lo que se les ocurrió a ellos fue correr a los restaurantes alrededor del campus que sabían que se llenaban y hacer reservaciones a su nombre. Y después se pararon en la puerta y cuando llegaba alguien le decían, oye, una mesa para 4, no, pues 25 minutos, te vendo mi reservación, está mi nombre y es ahorita. Y entonces empezaron a vender su reservación. De hecho, cuentan que descubrieron que las reservaciones las hacían los hombres y las mujeres eran las que ofrecían la mesa porque generan más confianza con el comensal. Y luego que el mejor negocio eran los restaurantes de estos que te dan como un vibrador cuando ya está tu mesa, porque entonces podían cambiarla, ¿no? Entregaban la que iba a vibrar ahorita, estaba vibrando, y recibían otra y entonces podían darle vueltas. Estos cuates lograron $80 y tantos y fue fantástico. Ahora les quiero contar, me faltó, es que hubo un último equipo. Y el último equipo solo se subió. Dijo, señores, nosotros hicimos $600. Les presento a John. Y John les hizo un anuncio sobre seguros de ahorro para el retiro. ¿Qué fue lo que entendieron esos cuates? Era valioso lo que tienes, es valioso lo que eres, es valioso el contexto en el que te encuentras, pero también es muy valiosa la atención de los demás. Se dedicaron 2 horas a hablar con empresas, a ofrecerles 3 minutos de atención de los estudiantes del MBA de Stanford y le preguntaban cuánto estás dispuesto a pagar porque durante 3 minutos el MBA de Stanford de la nueva generación te presta atención. Y hubo una empresa de seguros que les dio $600 porque John pudiera hacerles el anuncio. Esto es completamente real y esto es para decirles, ese es el mundo en el que estamos. Es exponencial. Ana, usted va a vivir mucho más de lo que vive Ana y ustedes pueden decidir si quieren jugar con las reglas de siempre y decir, oye, pues yo voy a vender unas tierras y voy a levantar bodegas. Se vale. Ustedes pueden decidir si lo que quieren hacer es, yo voy a ver lo que yo puedo hacer hoy. Pero les puedo decir que hay muchos, particularmente youtuberos, que lo que están haciendo es dinero no con lo que tienen o lo que son, sino con nuestra atención. Y están haciendo mucho dinero, mucho valor. No digo que uno esté mejor que otro, lo único que digo es que es la realidad y que es importante que nos sentemos a entender dónde estamos y qué podemos lograr. Y lo más valioso del experimento siguiente, dijo luego la maestra Tina, fue que los que lograron este resultado fueron los que se dedicaron a analizar el experimento antes de querer actuar. Y por eso les decía que es tan importante abrir los ojos y aprender. A veces el emprendedor nos entra esta desesperación de querer hacer. Decía Einstein, esta es una frase muy famosa de Einstein, decía que si a él le dieras 1 sola hora para resolver un problema del que dependiera su vida, se dedicaría 55 minutos a analizar el problema y solo 5 minutos a querer resolverlo. Y es muy importante. Mi llamado a ustedes es, si quieren ser emprendedores, primero tienen que analizar profundamente el problema al que se quieren enfrentar. Y esta frase es del fundador de Waze, que es más un fregón que Uri. Y él dice, el verdadero emprendedor no se enamora de la solución, se enamora del problema.
primer llamado que yo les hago es, no vayan con la finta de que ya tengo un nombre padrísimo, de que tengo una idea increíble. Como bien dijo la secretaria, la chamba del emprendedor es resolverle problemas a los demás, hacerles mejor la vida a los demás. Y en ese sentido, les quiero decir que nosotros estamos parados sobre una gran oportunidad, porque en Latinoamérica hay muchos problemas. Les voy a poner a contar otra anécdota de Stanford. Nosotros en Parquimóvil, como saben, nacimos en Puebla. Nuestra primera operación fue en Zacatlán de las Manzanas, con parquímetros virtuales. Después en Chignahuapan, que gracias a Dios siguen operando. Y en ese momento conocimos a Endeavor. Endeavor es una organización que busca emprendimientos de alto impacto. Y vio que lo estábamos haciendo y había tecnología y demás. Y dijo, no, y ven a hacer el proceso. Y el proceso de Endeavor es muy pesado porque te va haciendo como exámenes con empresarios. Y tienen que por unanimidad decir, sí, se está listo para dar el siguiente paso y llegar a ser una empresa global. Entonces, me tocó hacer eso en la UDLA en Puebla y panzamos, ¿no? Luego nos llevaron al TEC de Monterrey en la Ciudad de México y panzamos, ¿no? Y el siguiente, la última prueba, lo que llaman ellos el ISP, International Selection Panel, que además yo no hablo inglés, lo quiero aclarar, porque además se los cuento con mucha humildad, porque aquí tienen un abogado que no habla inglés, dirigiendo una empresa de tecnología, entonces todo se puede en esta vida, pero cuando hay ganas y pasión. Entonces, nos llevaron a Palo Alto. Yo nunca había ido a Stanford, nunca había ido a Palo Alto, nunca había ido a San Francisco, California, en mi vida. Y nos tocó tener que platicarle a estos grandes, me acuerdo, el CTO de LinkedIn, estaba el que llevaba el proyecto en Google, de los Google Glasses en esa época, eso era en 2016, no, como 14, 15, y platicarles de lo que estaba pasando. Y me acuerdo que cuando nosotros, tuve que hacer mi discurso, me lo hizo mi esposa, que era mi novia, y me lo hizo tipo ya sabes, no como se escribe, sino como se dice, ¿no? de infrastructure, ya sabes. Entonces así era mi discurso, para poder explicarles todo y que lo entendieran. Y un videito en inglés y demás. Pero la anécdota completa es que esto fue en la escuela de graduados de Stanford, probablemente donde estaba la maestra Tina Selling unos años antes, y enfrente hay un Starbucks. Y un Starbucks es famoso porque dicen que en este Starbucks de repente llegaba Mark Zuckerberg con sus chanclas Adidas y pedía un café latte y demás. Y entonces, pues, yo estaba súper nervioso, llegué mucho tiempo antes y me fui al Starbucks. Y tuve la ilusión de que a lo mejor llegaba un Mark Zuckerberg, uno de esos, yo le platicaba lo que hacía con el discurso, pues me contrataba, me compraba, me asociaba o algo, y me ahorraba el ridículo. Yo estaba muy nervioso de lo que iba a hacer platicándole a estos cuates, pues, de lo que hacíamos en inglés y demás. Pues imagínense, yo iba a hablarles de Zacatlán y Chignahuapan. Debo decir que cuando hablé de Zacatlán y Chignahuapan, yo vi unas caras de estupor. Ya nunca supe si fue por la tecnología o porque nunca había escuchado ese sustantivo, ¿no? pero ciertamente estaban muy impresionados. Bueno, el tema es que estaba en este café antes de la reunión y me acuerdo mucho que agarré mi silla, me puse a ver las mesas de junto y me acordé de la anécdota que les dije, de tu competencia se está formando. Y veía las mesas y vi estos cuates con sus sudaderas, con la S de Stanford, es un cedro, ¿no? El cedro y tal. Y decía, mi profesor hace años de esto hablaba. Estos son los cuates que van a cambiar al mundo. O sea, fregones, sus Macs padrísimas. Y están creando cosas increíbles, ¿no? Me acuerdo particularmente pues, de ver las computadoras de esta gente y me empecé a deprimir, francamente. O sea, ustedes hubieran tenido más autoestima, yo tenía poca, y dije, voy a hacer el ridículo, estoy todo, ¿de qué está esto? Y me acuerdo que gracias a Dios los Starbucks puedes mover los sillones. Entonces textual lo que hice fue agarrar el sillón, lo moví y me puse a ver hacia la calle. O sea, me asomé como al balcón y a ver la calle, porque dije, si lo sigo viendo, me estoy verdaderamente predestinando a hacer el ridículo. Y el ratito que estuve viendo hacia la calle, pues fue simpático, lo que les pasa a ustedes seguramente si van a estos países. Durante los 40 minutos que vi hacia la calle, pues nunca pasó un niño haciendo un símbolo raro y pidiéndome una lana, no tuve que esconder el reloj, no me empezaron a llorar los ojos como cuando voy a la Ciudad de México y la Fundación me llora, nunca tuve miedo de que alguien me fuera a asaltar, no vi pasar ninguna patrulla con la sirena encendida, no vi baches, no vi falta de estacionamiento. Y la verdad es que sí, o sea, se los digo, empecé a pensar y dije, oye, estos cuates están en una de las mejores universidades del mundo, tienen maestras increíbles, tienen centros de cómputo y demás. Pero si algo he aprendido en estos pocos años de emprendedor es que, como decía Uri, el emprendedor se enamora del problema. ¿De qué problemas están enamorados ellos? Y les cuento la anécdota completa porque sí fue un regalo de Dios. Regresé y había una mesa en donde había 3 hombres y una dama, vestidos con sus sudaderas increíbles, y se ve que estaban discutiendo. Entonces llegué en pésimo inglés. Dije, oye, soy Carlos, vengo de Puebla, vengo a un evento de Endeavor. Cuando dije Endeavor, como que ya me hicieron caso. Y les dije, oye, una pregunta, veo que están discutiendo, ¿qué están haciendo? Y me contestaron en perfecto elevator pitch, ¿no? Dijeron, nosotros somos estudiantes, entiendo que eran estudiantes de posgrado, algún tema como de ingeniería química, una cosa así. Me dijeron perfecto, con toda la seguridad, nosotros estamos
vamos a acabar con las casas de cartón. Estamos creando un polímero plástico, un poco pesado, muy económico, que va a acabar con las casas de cartón del mundo. Wow, bien dicho. Y yo les pregunté, oye, ¿y qué están haciendo ahorita, no? Y entonces me mostraron sus pantallas. En una pantalla tenían abierto un tipo Wikipedia, de la época no sé ni qué era, y tenían como artículos sobre las favelas, ¿no? Y entonces veían fotografías de las casas de cartón y demás. Y en otro tenían, un de Discovery Channel, donde veía mucha pobreza y se veía casas de cartón. Y dijeron, estamos estudiando a fondo el problema. Miren, yo no les deseo mal a nadie, esto fue en 2014, 2015, en realidad hoy pues, no se han acabado las casas de cartón, y dudo mucho que estos 4 estudiantes de Stanford puedan acabar con las casas de cartón. Les voy a decir por qué. Porque para enamorarse de algo hay que vivirlo. Y si alguno de ustedes quisiera acabar con las casas de cartón, ¿qué creen? Es triste, pero también la gran oportunidad siguiente del emprendedor. Manejando para allá 40 minutos está Azumiatla y hay gente viviendo en casas de cartón. Y manejando para allá como hora y 10, según tráfico, está San Pablo del Monte y hay gente viviendo en casas de cartón. Y la realidad es que quien va a acabar con los problemas, y esta es la gran oportunidad latinoamericana, es quien los pueda vivir, porque hay que enamorarse de ellos. Y la única manera de enamorarse de algo es vivirlo y sentirlo y tenerlo. Y esto me cambió muy rápido el chip. Yo les conté que yo quería ser político. Y entonces empecé a entender mucho. Y empecé a entender que si hoy hay muchísimos problemas, no es por culpa de que falten políticos con capacidad, no es por falta de que falten maestros con convicción, es por falta de emprendedores. Los grandes problemas de la humanidad los han resuelto los emprendedores. Si hoy tenemos esta capacidad de estar proyectando y esta luz y demás, no es porque el presidente de los Estados Unidos hace unas cuantas décadas o siglos emitió una reforma y dijo que se haga la conducción eléctrica. No. Había 2 emprendedores que venían partiendo la cara, ¿no? Tesla y el otro, y compitiendo, y la Feria Mundial, inventaban y crearon, y nos donaron a la humanidad esto. ¿Qué es lo que le está faltando, creo yo, a Latinoamérica? Emprendedores, pero emprendedores que entiendan esto, que la primera chamba es enamorarse de un problema, y entonces hay que dejar de quejarnos de los problemas. Yo les diría, la próxima vez que hagas en un bache, que tengas un problema, ¿qué tal? Pregúntate si tú, que viniste a este foro y que dices que quieres ser emprendedor, no estás padeciendo el problema del que no te has enamorado. Y del que no has decidido que tú le quieres donar a la humanidad el resolverlo. Y les juro que el chip es completamente distinto. Porque en el instante en que hagan eso, yo les diría, escojan su problema. Tristemente hay muchos, y hay para todos. Pero está llamándonos esos problemas a que elijan uno. Siguiente. En el instante en que elijan un problema, yo los invito a que se vuelvan especialistas en el problema. Antes de querer solucionarlo, conócelo a profundidad. Y no hay mejor manera de conocer un problema que padecerlo. Y entonces conócelo. Y vas a entender que ha habido iniciativas para tratar de resolver ese problema. Y vas a entender por qué no han funcionado. Y vas a tener que aprenderte a atreverte a dar respuestas distintas. Y lo más valioso de un emprendedor, hay que empezar a preguntarse cómo se está enfrentando el problema. Cuando empiezas a preguntar cómo está enfrentando, te vas a topar con una cosa que se llama paradigmas. La palabra paradigma es una palabra que suena súper cool, ¿están de acuerdo? O sea, hay que romper paradigmas, somos la generación que rompe los paradigmas. Pero yo nunca la había entendido hasta que me dieron este ejemplo. Me dijeron, Carlos, tú hablas mucho de paradigmas, ¿sabes lo que es un paradigma? Y yo dije, no, pues es una idea impostada en la mente. Y entonces me dijeron, Carlos, paradigma es una niña de 8 años, es nuestra Ana. Y paradigma es una niña de 8 años que es muy preguntona y que, digo, si es un tema político, pues va a temblar, avísenos. Una niña preguntona que cruzaba la calle cuando todo el día es miércoles. Y paradigma es esta niña que un día llega con su mamá. Y su mamá está preparando un pescado frito. Y llega y se atreve a preguntar, y es mi primer llamado. Si van a ser emprendedores, sean muy preguntones. El verdadero emprendedor se sube al taxi y pregunta. Va con el policía y le pregunta. Llega con los amigos y les pregunta. Entonces esta niña, sin pena, llega y le dice, mamá, ¿por qué siempre que haces pescado frito le quitas la cabeza y le quitas la cola antes de ponerlo a freír? ¿Qué pasa si le dejas? Se apesta, se sala, se echa a perder. ¿Cuál es la razón? La mamá se quedó pensando, le dijo, mira, mija, estoy cocinando y así me enseñó tu abuela, corre y ve a preguntarle a ella. La niña sin pena fue corriendo con la abuela. Le dijo, abuela, mamá está haciendo pescado frito y siempre que hace pescado frito le quita la cabeza y la cola. ¿Cuál es la razón por la que hay que quitar la cabeza y la cola del pescado antes de freír? La abuela se quedó pensando, dijo, ay, mija, no sé, así me enseñó tu bisabuela, ¿por qué no vas y le preguntas?
La historia no va a ser mucho más grande porque no había más generaciones en la familia, pero la niña sin pena llegó con la bisabuelita. Imagínense a la bisabuelita, seguramente tejiendo, no sé. Llegó la niña y le dijo, abuelita, fíjate, fíjate que mi mamá está cocinando. Le pregunté por qué se le quita la cabeza y la cola del pescado antes de ponerlo a freír. Y me dijo que sí lo aprendió de la abuela. Fui a ver a la abuela, le pregunté y me dijo que sí lo aprendió de ti. Por favor, tú sí dime, ¿cuál es la razón por la que se le quita la cabeza y la cola al pescado antes de ponerlo a freír? La bisabuela se quedó pensando, seguramente remembrando sus años mozos en la cocina, y le dijo, mira, mija, yo no sé por qué lo haga así tu mamá y tu abuela, pero la verdad es que mi cacerola siempre fue muy chiquita y nunca me cupo el pescado completo. Esto que parece un chiste es un paradigma. Yo les garantizo que todos nosotros, que sin lugar a dudas somos privilegiados, tenemos educación, tenemos oportunidades, vivimos en una ciudad fantástica, podemos estar hoy aquí, le podemos dedicar 2 horas a pensar, que es algo delicioso, y a preguntarnos. Yo les garantizo que todos nosotros el día de hoy hemos repetido un sinfín de paradigmas, porque así aprendimos. ¿Quién dijo que las pantuflas? ¿Quién dijo que el agua? ¿Quién dijo que los dientes? ¿Quién dijo que el jugo de naranja? ¿Quién dijo que el coche? ¿Quién dijo que la derecha? ¿Quién dijo que las llantas? ¿Quién dijo? Bisabuelas con cacerolas chiquitas. Emprender la gran mayoría de las veces para resolver problemas no implica inventar nada. Implica aproximarse de manera distinta al problema y descubrir esos paradigmas.